Hola, soy Karina Llanos y esto es Educación en Diálogo. Hola, hoy haré una pequeña síntesis de la crítica que le hace Rousseau a la educación tradicional. Sin embargo, me parece importante ubicar a Rousseau en su época para comprender él a qué se refiere con educación tradicional y los aspectos que criticó sobre ella. Rousseau vivió entre 1712 y 1778 y la Revolución Francesa está ubicada entre 1789 y 1799. Es decir, mientras vivió Rousseau, la Revolución Francesa apenas se está fraguando. Esto nos puede dar una idea del contexto de su sociedad en la que vive exactamente Rousseau. Así entonces, algunas de las características más relevantes de la educación del siglo XVIII, según Castrillón en su libro Rousseau y el concepto de formación, será que la educación va a estar sometida a las reglas de la vigilancia y el castigo. Otro autor muy importante sobre este tema, Snyder, menciona aproximadamente 9 características fundamentales. Yo voy a mencionar solo algunas. Entre una de ellas es encerrar al educando en un espacio aislado del mundo exterior, privilegiar el latín sobre las lenguas nacionales y hacer gran énfasis en la retórica, acostumbrar al estudiando a la sumisión y la vigilancia, transferir al educando la idea de un mundo ejemplar, pacífico, bajo una unidad de método, doctrina y costumbre. Me gustaría también hacer una ampliación de estas características basándome en el texto de Rafael Flores Ochoa, Pedagogía del Conocimiento, en donde menciona algunas de las otras características. Una de ellas es el maestro está en el centro del proceso. La otra será una relación vertical maestro-estudiante. Se privilegia el método didáctico de tipo transmisivo, el maestro como modelo a seguir, y se le da una gran relevancia al canon de contenidos de autores de una disciplina, sobre todo en el mundo antiguo. Estos lineamientos generales nos permiten comprender mejor cuál era el contexto de Rousseau y por qué su planteamiento en el Emilio de la educación vienen a ser tan controversiales en su época. Lo que Rousseau plantea es que la educación no debe estar sometida ni a las reglas de la vigilancia y el castigo que eran propias de la educación católica, ni tampoco debe estar sometida a las reglas y normas de una educación institucionalizada por la vía del enclaustramiento, sino que la educación debería ser una formación concebida de manera discursiva. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué se está refiriendo Rousseau con esto? Que la formación del hombre va a estar sometida a las reglas del discurso. La experiencia educativa no será una experiencia del mundo exterior y sus instituciones, sino que es la experiencia de la razón, del pensamiento, el entendimiento y la imaginación. Habiendo hecho el contexto previo, ¿cuáles van a ser entonces algunas de las características relevantes de su planteamiento pedagógico? Su planteamiento general gira en torno a 3 componentes. El primero es un principio histórico-antropológico en el que Rousseau considera que es la sociedad la que disfigura esos impulsos buenos, positivos, naturales del hombre. En una segunda instancia, plantea un principio psicológico en el que le da la importancia y relevancia al desarrollo psicoemocional del niño. Y por último, un principio pedagógico basado o inspirado en el principio anterior, en el que contempla 3 etapas psicoemocionales diferentes: la infancia, la adolescencia y la primera juventud. Estos 3 principios son la base de las 6 categorías principales que Rousseau contempla en la formación del niño, las cuales son la educación ciudadana, el hombre como ser sensible, la educación negativa, la enseñanza de las ciencias, el aprendizaje de las artes y la enseñanza de la moral. Englobando la idea de la crítica que Rousseau hace a la educación de su época, Castillo lo plantea brillantemente en estas palabras: la educación católica y la estatal siempre insistirán en que el hombre no puede dirigir su propia educación y mucho menos los niños, ya que la perfección solo se logra si una autoridad con experiencia es la que conduce al hombre a la educación. Rousseau contestó a esta pretensión, planteando que la perfección en la educación está en la medida en que sea el propio hombre el que la lleve a cabo. La perfección es la forma en que cada uno se vuelve dueño de su propia experiencia. Si la religión católica respondiera argumentando que solo Dios conduce a la perfección,
Rousseau contestará que el hombre debería ponerse en la posición de Dios y ser dueño de su propio destino. Después de haber hecho una lectura sobre los planteamientos de Rousseau, considero que algunos de los aportes que pueden ser relevantes a mi práctica como educador, creo que va sobre todo en relación a asuntos de gestión, porque si es cierto que vamos a darle espacio y autonomía al estudiante sobre su saber, es importante que conozca esos saberes que le interesan realmente en el contexto donde se desarrollan. Me explico. Pensando específicamente sobre las artes, considero primordial el contacto de los estudiantes con el taller del artista, por ejemplo, con los procesos creativos que éste lleva, cómo una idea se materializa en pieza artística. Asimismo, pensar la institución como un espacio que provee ciertas libertades de espacio para dichas creaciones y expresividades. Gracias, esto fue Educación en Diálogo.